A la hora de planificar un viaje, existen diversas formas que puedes elegir para llegar al destino, ya sea por tierra, mar o aire. Sin embargo, independientemente del país que elijas, es probable que en algún momento debas utilizar una autopista, aunque sea por un tramo corto. Esto sucede porque las carreteras se han vuelto indispensables en nuestra vida actual. Tanto en América Latina, la Unión Europea o los Estados Unidos, la mayoría del transporte de carga se realiza a través de estas vías. Y hablando específicamente de los Estados Unidos, este país es famoso por contar con una gran cantidad de carreteras que se asocian frecuentemente con su imagen. Solo recuerde cuántas películas de Hollywood han utilizado las autopistas como escenarios principales. Clásicos como Thelma and Louise o Little Miss Sunshine y muchos otros no serían lo mismo sin la presencia de estas vías, sin mencionar la icónica Ruta 66, la carretera más famosa del mundo, que atraviesa gran parte del país y ha sido el sueño de muchos aventureros. Las carreteras también han contribuido a moldear el estilo de vida estadounidense actual, permitiendo que millones de personas vivan cómodamente en amplias casas en los suburbios. Sin embargo, en los últimos años, algunas de estas carreteras han sido destruidas y el gobierno de Estados Unidos ha aprobado recientemente una gran cantidad para la eliminación de varias otras. En este video te cuento las oscuras razones detrás de la construcción masiva de carreteras en Estados Unidos, los efectos negativos provocados y por qué muchos tramos están siendo destruidos. Según un estudio publicado por el Foro Económico Mundial, actualmente alrededor del 76% de los estadounidenses se desplazan al trabajo en automóvil. Por supuesto, no siempre fue así. En el pasado, la mayoría de la población solía desplazarse en tranvía. Todo cambió a partir de 1930, cuando el país comenzó a experimentar un cambio en el panorama de transporte. Hasta entonces, había pocas carreteras en Estados Unidos, y las que existían eran privadas y de peaje. Esta situación generó preocupación entre los directivos de las industrias automotrices. Estos temían que las empresas propietarias de las carreteras no invirtieran lo suficiente para expandir la red vial o que cerraran vías poco rentables. La situación de la falta de nuevas carreteras o el cierre de las existentes generaba un desaliento en la compra de vehículos, lo cual era una preocupación que requería una acción. Y así fue. En 1932, General Motors y la American Automobile Association se unieron para formar una alianza con el propósito de proponer soluciones al gobierno. Esta alianza, que se conoció como la Conferencia Nacional de Usuarios de Carreteras, propuso la creación de un impuesto a la gasolina, con el objetivo de destinar todos los fondos recaudados a la construcción de carreteras. El siguiente paso del grupo fue elaborar un plan que conectara todo el país mediante carreteras que atravesaran las regiones centrales de las principales ciudades. Para promocionar el proyecto, General Motors incluso construyó un modelo a gran escala, en un espacio de más de 4.000 metros cuadrados, para mostrar cómo las carreteras conectarían las grandes ciudades con las regiones más remotas. A pesar de que la idea fue bien recibida, su ejecución tuvo que esperar debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial, que cambió las prioridades del país. No obstante, poco después del fin del conflicto, el tema volvió a debatirse y en 1947 se trazó el primer mapa de un sistema nacional de carreteras que efectivamente interconectaba todo el país. Este mapa sentó las bases del proyecto lanzado por el gobierno en la década siguiente. La Ley de Carreteras de Ayuda Federal de 1956 fue un hito que marcó el inicio de una expansión sin precedentes en el mundo. El cambio más significativo fue la forma de financiar las obras. Hasta entonces, los costos eran compartidos, casi a partes iguales entre el gobierno federal y los estados. Con la nueva ley aprobada, el gobierno federal pasó a cubrir el 90% de las inversiones. Para los estados era una oportunidad única de mejorar su infraestructura vial, y los gobernadores se apresuraron a utilizar los recursos disponibles. ¿Ves algo mal? Aparentemente el proyecto solo tiene beneficios. Para la aprobación de la nueva ley, quienes lucharon por la ampliación de las carreteras contaron con el apoyo del presidente estadounidense Dwight Eisenhower, quien consideró que las carreteras serían la mejor forma de movilizar tropas y la población en caso de un ataque. Con el respaldo y los fondos proporcionados por el gobierno federal, en poco tiempo el país se convirtió en un enorme sitio de construcción, y nuevas carreteras comenzaron a atravesar el territorio norteamericano. Inicialmente, las obras fueron bien recibidas por la población,
ya que conectaban regiones remotas y pequeños pueblos con los grandes centros urbanos. Sin embargo, a medida que las obras se acercaban a las grandes ciudades, surgieron problemas. En lugar de utilizar el Plan Nacional solo como referencia y exigir la elaboración de proyectos locales por parte de cada gobierno, considerando las mejores rutas para cada carretera, el gobierno federal decidió imponer la construcción de acuerdo con el proyecto nacional. El problema es que todas las rutas se diseñaron pensando únicamente en facilitar el transporte de personas y carga de un punto a otro, sin tener en cuenta las características y necesidades de cada lugar, ni evaluar los impactos que esto causaría. Cuando parte de la población se enteró que las rutas propuestas para las carreteras y los derribos que serían necesarios, surgieron diversas protestas que, en muchos casos, obligaron a realizar cambios en los planes originales. No obstante, las protestas no fueron las únicas razones que impulsaron modificaciones. Más adelante hablaré sobre este tema. En algunos lugares, los caminos se utilizaron como barreras y un elemento de segregación racial. Con pequeños cambios, muchas carreteras sirvieron para la destrucción de comunidades negras y en otros casos como muro o zanja que aislaba a estas comunidades, impidiendo el desarrollo. El programa funcionó durante 35 años y consumió más de 500.000 millones en valores actuales, lo que lo convirtió, según algunas fuentes, en el programa de obras públicas más grande del mundo. Sin embargo, como ya se ha mencionado, el programa no se llevó a cabo completamente como estaba previsto debido a la fuerte presión popular en algunas regiones. Las protestas comenzaron en San Francisco y se extendieron a otras áreas, como la capital de Washington D.C. y Nueva York, donde los residentes lograron evitar la construcción de una nueva carretera que atravesaría distritos como Little Italy y Chinatown. En otras ciudades, los vecinos no pudieron impedir las obras y vieron cómo las carreteras se utilizaban como barreras. En la ciudad de Nueva Orleans, por ejemplo, existe Claiborne Avenue, una avenida que se extiende a lo largo de 15 kilómetros, en una época caracterizada por la segregación racial, cuando a los negros se les prohibía acceder a las mismas áreas que los blancos, incluyendo los comercios. Esta avenida se convirtió en uno de los pocos lugares donde podían circular libremente. A ambos lados de la avenida se alineaban comercios, y en la franja central se disponía de espacios para la práctica de deportes. Sin embargo, en 1969 se construyó una carretera elevada con 6 carriles. Para esta construcción se demolieron alrededor de 500 casas, parte de la población fue desplazada y numerosos negocios cerraron. Situaciones similares se repitieron en varias ciudades, y con el paso de los años, este tema cobró protagonismo debido a diversas razones. La mayoría de estas carreteras están llegando al final de su vida útil, y muchas se encuentran en un estado precario que requiere renovaciones importantes. Durante la última campaña presidencial, el candidato Joe Biden prometió invertir una gran cantidad de recursos para recuperar la infraestructura del país. Tras ser electo, el mandatario lanzó un plan de inversión de $2 billones destinado a la reforma de carreteras, puentes, vías férreas, entre otros, y dentro de ese monto, 20.000 millones se destinarán exclusivamente a la demolición de carreteras y reconexión de comunidades que quedaron separadas en el pasado. Muchas ciudades ya han solicitado recibir fondos y demoler carreteras, pero hay una que va un paso por delante. La ciudad de Rochester, en el estado de Nueva York, tomó la iniciativa en el 2010 y comenzó a eliminar una de estas barreras urbanas. Durante el periodo de ampliación de la carretera, se construyó en la ciudad una vía de circunvalación de poco más de 4 kilómetros, que aislaba el centro de la ciudad. Los carriles se construyeron a un nivel inferior, creando un foso que separaba el centro de la ciudad del resto. La construcción de esta carretera implicó la demolición de más de 1.300 casas, y con el paso del tiempo, la región se deterioró gradualmente. Las discusiones para eliminar esta carretera comenzaron alrededor de 1990, pero pasaron algunas décadas más hasta que finalmente se implementó el plan. Con los altos costos de mantenimiento de una carretera antigua, el gobierno local finalmente tomó la decisión de eliminar una parte de ella. El tramo este del anillo ya ha sido completamente soterrado, y hoy en día una amplia avenida con ciclovía y aceras ocupa el espacio anteriormente ocupado por la carretera. Como puedes imaginar, los resultados de esta transformación no tardaron en aparecer. Según el gobierno estadounidense, la reforma permitió revitalizar varias calles que antes estaban cortadas por las carreteras, liberó áreas de la construcción de nuevos proyectos
e incrementó en un 50% el movimiento de peatones y bicicletas en la región. Además, favoreció el surgimiento de nuevos negocios y generó varios puestos de trabajo. Los resultados positivos alentaron la continuación del proyecto y actualmente se encuentran en desarrollo los estudios para la demolición del tramo norte. Al igual que en Rochester, los proyectos se extendieron por todo el país. Incluso en ciudades como Detroit, símbolo de la industria automotriz en Estados Unidos, se está destruyendo una carretera que atraviesa la ciudad. En este caso se trata de un tramo de 1.600 metros de la Interestatal 375 que fue construido en 1960. La carretera se construyó en Paradise Valley, que, según Washington Post, era un bullicioso distrito de vida nocturna que tenía diversos clubes de jazz y cientos de negocios propiedad de personas afroamericanas. Además, según el mismo diario, por la construcción de la carretera, más de 100.000 habitantes fueron desplazados y la región cayó en decadencia. La demolición de este tramo fue el primer proyecto elegido dentro del plan anunciado por el presidente Joe Biden, y la ciudad recibió $105 millones para llevar a cabo las obras. Evidentemente, es imposible reparar completamente el daño causado a miles de comunidades y ciudadanos afectados, pero el proyecto pretende eliminar una barrera que, incluso después de varios avances, sigue teniendo impacto negativo. Sin embargo, no todos acogen con beneplácito esta iniciativa. Aunque los beneficios para las ciudades son innegables, como la recuperación de áreas degradadas, atracción de inversiones y mejora en la calidad de vida de la población, existen preocupaciones, principalmente por parte de la población que vive en estas regiones, debido al aislamiento y degradación causados por las carreteras. Los bienes raíces se han devaluado y estas áreas están habitadas en su mayoría por personas con menor poder adquisitivo. El temor de algunos vecinos es que, con la rehabilitación de las áreas después de la eliminación de las carreteras, se produzca un proceso común en varias ciudades, la gentrificación. Esto ocurre cuando personas con un mayor poder adquisitivo se mudan a zonas más económicas y compran y renuevan propiedades, lo que suele elevar el costo de vida y obligar a los residentes locales a mudarse a regiones más alejadas. Los defensores de esta tesis argumentan que la supresión de carreteras, aunque tiene la intención de reducir los daños causados anteriormente, puede tener un efecto contrario. A pesar de las opiniones divergentes, según el New York Times, ya hay otras 3 ciudades que han determinado la eliminación de tramos de carreteras, otras 10 están en fase de estudio y 19 están considerando unirse al plan. Sin embargo, surge la siguiente pregunta: ¿cómo afectarán estas demoliciones al sistema de transporte estadounidense? Aunque el país cuenta con medios de transporte de carga como el ferrocarril y el río, resulta que aproximadamente el 72% de toda la carga en el país se transporta por carretera, según la Asociación Estadounidense de Transporte por Carretera, por lo que es impensable simplemente eliminar algunas carreteras sin reemplazarlas. Por ello, el plan de inversiones presentado prevé construir más de 30.000 nuevos kilómetros de carreteras que deberían transcurrir fuera de las ciudades, sirviendo para unir al país sin separar las ciudades y evitando impactos negativos en las comunidades locales. Si te ha gustado este video, seguro que te gustará este. Simplemente haga clic. Gracias a todos los que nos han acompañado hasta aquí. Abrazos y hasta el próximo video.